Te doy la bienvenida a este nuevo video de nuestro curso de manejo de excepciones con Java y Spring Boot. Quiero arrancar este video hablándote acerca de lo que vamos a tratar. Vamos a hablar acerca de Optional. Optional es una clase que llegó a Java en la versión 8. El objetivo de Optional es evitar los null pointer exception y darnos algo así como un envoltorio wrapper que nos permita trabajar de una forma más simple con los objetos. Obviamente, cuando digo más simple con los objetos es orientado a evitar, como ya dije antes, un null pointer exception. Este optional suele causar algunas confusiones en cuanto a su manejo con el manejo de excepciones, valga la redundancia, o a cómo se debe manejar optional con el manejo de excepciones en un contexto de Spring Framework o en un contexto de una aplicación general. Lo que vas a ver acá te va a servir para trabajarlo con Spring Framework o con una aplicación Java cualquiera. Vamos a ver en código este ejemplo. Bueno, iniciando con esto, entonces, específicamente a lo que me refiero es a esta clase, la clase Optional. Optional es un objeto que permite el uso de genéricos. Normalmente esta T significa que aquí podemos agregar un objeto de cualquier tipo o una clase de cualquier tipo. Yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba con string. Adicionalmente, yo voy a poner acá el nombre de evalue y yo puedo inicializar esto de varias formas. Hay un optional.empty, un optional.off, que esto sí o sí tiene que ser un valor que no sea nulo, o un optional.off nullable. Ese nullable puede ser muchas cosas. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo, supongamos que yo tengo valores de un formulario y aquí voy a enviar valores desde un controlador de Spring, por ejemplo, para que me entiendan. Yo puedo perfectamente inicializar un optional y aquí en el off nullable poner ese valor. Ojo, no es lo mismo utilizar .off nullable o off. Cuando utilizamos off, sí o sí tenemos que utilizar un valor que no sea nulo, porque si enviamos un valor nulo, Java va a lanzar un null pointer exception. Bueno, este método off es el que va a lanzar el null pointer exception. Vamos a arrancar con un valor, por ejemplo, 4SD. ¿Listo? Este valor, como ya sabemos, está envuelto a través de un optional, es decir, esto como tal no es un string. Yo aquí no puedo hacer lo que normalmente haría con un string o con un objeto de cualquier tipo. No importa si esto fuera un objeto, por ejemplo, una clase propia de mi código, no importa. El hecho es que este objeto es un optional y yo puedo obtener el valor de ese optional. Puedo decir get. Ese get lo que va a hacer es retornar el valor. Ojo, ¿qué pasa con este get? Este get, si el valor existe, es decir, si el valor no es un nulo, esto lo que va a hacer es a retornarme el valor, independientemente, por ejemplo, en el caso de string puede ser una cadena vacía, pero si el valor es un nulo, va a lanzar una excepción del tipo no such element exception. Aquí lo dice en la documentación del mismo método, así que es bastante importante que nosotros tengamos estas cosas en cuenta. Hay otros métodos que son muy utilizados, por ejemplo el isEmpty. Yo puedo validar con optional si una clase o si un valor es vacío. Por ejemplo, yo aquí podría hacer value.isEmpty. Si esto es vacío, lo que yo voy a hacer es a lanzar una excepción. Entonces yo voy a decir throws. Recordemos que en videos pasados de este mismo curso yo creé una excepción personalizada. La ven aquí ustedes en pantalla. Si no me equivoco es 2 lecciones antes. Pueden ver el curso y volver a ver cómo se crean estas excepciones personalizadas. Throw new demo Spring Course Exception. Aquí el mensaje es el valor está vacío, por ejemplo. Que este mensaje es el mensaje que normalmente se escribe en el log. Y acá voy a pasar un details. Exception details, que es el mensaje que se le va a mostrar al usuario final de la aplicación. Por ejemplo, aquí, no sé, voy a decirle que ha ocurrido un error inesperado, por ejemplo. Y la severidad del error es un error. Por ejemplo, es únicamente un ejemplo para que me entiendan. Deben ver la lección de las excepciones personalizadas porque si no, no van a entender nada de lo que estoy haciendo aquí, van a entender muy poco. Ojo, esto no significa que vaya a validar si el string es empty. Lo que va a validar es si el valor de este optional es empty. Ojo, aquí dice que si el valor no está presente. Cuando un valor no está presente es básicamente porque aquí el valor es nulo. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esto para que ustedes vean a lo que me refiero. Yo puedo aquí perfectamente run as Java application y esto me saca esta excepción. Dice que el valor está vacío, que es este mensaje que yo estoy enviando acá.
Este mensaje, el de New Exception Details, esto se enviaría en caso de que fuera, por ejemplo, una API REST, lo enviaríamos al usuario final. Pero si yo aquí, por ejemplo, pongo vacío, ojo, este string es un string vacío, no es que el string esté lleno, ni mucho menos, es un string que no tiene nada. Van a ver que no lanza ningún valor. Voy a poner acá un CISO para que tengamos el contexto de que no está entrando en la excepción. El valor no está vacío. ¿Listo? Ejecutamos de nuevo, runas, Java Application, y van a ver que dice el valor no está vacío. Bueno, sí está vacío, pero no, el optional no está vacío. ¿A qué me refiero con esto? No quiero que se confundan acá. El hecho de que este string esté vacío no significa que este isEmpty vaya a estar vacío. ¿Por qué? Porque este método isEmpty es de la clase optional, y ese método lo que va a validar es que el valor no sea nulo, o que exista básicamente. Si el valor no es nulo, entonces va a decir que el valor no está vacío. Vamos a cambiar esto por el valor está presente. Y en caso de que el valor no esté presente, entonces vamos a poner aquí el valor no existe, ¿vale? Básicamente eso es parte de lo que podemos hacer con optional, validar estáticamente a través de un condicional si el valor existe o no, y si no existe o existe, depende de lo que necesitemos, podemos lanzar una excepción. Hay otras formas, voy a borrar esto, que es una muy común, que de hecho me la han preguntado por ahí en algunos comentarios, que es la forma de ejecutar una excepción con un or else throw. Hay varias formas de hacer un or else throw. ¿Qué pasa? Aquí con el optional yo puedo, por ejemplo, vamos a ver el get, hay un or else get, y hay varios que empiezan por or. Hay un or solito, hay un or else, en fin, hay varias variantes de este método. Ustedes pueden ver aquí básicamente lo que significa cada una en la documentación de los métodos, pero normalmente esto lo que nosotros hacemos es que ¿qué pasa si el valor está vacío? Es lo que yo puedo hacer si el valor está vacío. Por ejemplo, en un or else get, por ejemplo, or else, perdón, yo aquí podría decir que si este valor está vacío, por ejemplo, sea 4SD. Miren, aquí por ejemplo yo voy a poner null. Value or else, y esto ya me retorna un string del tipo 4SD. Entonces si yo imprimo esto y ejecuto el código, va a traerme el valor 4SD. Miren, ¿sí ven? Es básicamente eso. ¿Qué sucede? Eso es porque esto se ejecuta, o este valor se va a retornar en caso de que este valor que yo estoy pasando aquí no esté presente, o sea, que sea nulo. Si este valor de aquí es nulo, yo puedo indicarle a optional una lógica adicional para que haga algo. En este caso el or else me permite básicamente retornar un valor específico. Hay otras variantes de ese or else, como puede ser or else get, y ese or else get es para ejecutar un método, por decirlo así. Entonces yo puedo aquí ejecutar un método con la programación funcional introducida en Java 8 y devolver ese valor, ese string que al final necesito por alguna razón. El or else throw, que es sin ningún tipo de manejo de excepción, básicamente yo aquí le digo que si el valor está vacío o si el valor no está presente, va a lanzar una excepción. Vamos a ejecutar esto. En este caso debería lanzar una excepción porque ese valor no está presente. Si se fijan, aquí dice Java util no such element exception no value present. ¿Por qué? Porque el valor es esto. El valor es un nulo. Ahora vamos a hacer la prueba pasándole un vacío. Van a ver que no pasa nada porque el valor sí está presente. Está vacío, pero no es un nulo. Ahora bien, lo que a muchos les pasa es que no saben qué hacer cuando necesitan manejar una excepción propia. Es decir, yo puedo a través de un or else throw, solo que es una sobrecarga de este método, o sea, otro método que se llama igual pero que recibe parámetros diferentes. Yo puedo hacer mi propio código. Ese propio código básicamente lo que va a hacer es lanzar una excepción propia. ¿Y eso cómo lo hago? Eso es utilizando este or else throw, y aquí yo puedo básicamente aquí lanzar la excepción. Entonces throw new, lo mismo que ya hice antes, demo spring course exception. Acá le puedo decir el valor es vacío. Bueno, vamos a cambiarlo, el valor no está presente.
y acá yo puedo decirle el new exception details, y aquí le digo error interno para resumir un poco, y finalmente acá le voy a mandar el severity, que es un error, y listo. Básicamente eso es lo que yo puedo hacer aquí. Puedo definir qué pasa en caso de que el valor no esté presente. Vamos a ejecutar este código y pasamos a explicarlo. Fíjense, este or else throw me permite de una forma bastante sencilla definir mi propia excepción. Ojo que aquí no es un throw new, yo por costumbre he puesto throw new, es únicamente un new, y con ese or else throw que recibe básicamente esa programación funcional en Java, y aprovecho para hacer un pequeño paréntesis aquí. Hice esta pequeña pausa porque en varios de los videos a veces utilizo cosas como la nueva programación funcional o estilo funcional que tiene Java, algunas cosas como por ejemplo este optional, que sé que la gente los conoce pero muchas veces no saben cómo utilizarlo, y aprovecho este espacio para contarte que en mi ebook Java el cambio es la única constante me he encargado de listar todo esto de una forma bastante sencilla y que lo puedes entender muy fácil. Básicamente en el ebook, además de otras cosas que te cuento, me he encargado de listar los cambios más importantes desde la versión 8 hasta la versión 21. Una ventaja que te da adquirir ese ebook es que con un único pago vas a poder acceder a las nuevas actualizaciones. Cuando salga Java 22, yo mismo me voy a encargar de enviarte un correo con el acceso a una nueva versión del ebook sin que tengas que pagar nada adicional. El link con toda la información del ebook lo puedes encontrar en pantalla, lo ves en pantalla, y también lo puedes encontrar en la descripción de este video. Después de esa pequeña pausa, ahora sí, como te estaba diciendo, esa programación funcional que ves acá, o ese estilo similar a la programación funcional, es básicamente la forma en la que yo puedo lanzar una excepción propia sin que sea la misma excepción que me provee el otro método else throw, que es un no such element exception, si no me equivoco. Veámoslo aquí, or else throw, mire. Este me provee un no such element exception, y este espera que yo le indique mi propia excepción. Básicamente con ese or else throw es lo que yo puedo hacer, indicar mi propia excepción. Sí, eso es lo que podemos hacer con el manejo de excepciones, teniendo en cuenta que optional provee otros métodos. Hay otras varias formas que realmente no le veo el sentido proveer en este video, como por ejemplo el if present, qué hacer en caso de que esté presente, if present or else, el is present, que es parecido al is empty, que realmente es prácticamente igual. Tendrán alguna diferencia puntual, pero son métodos que se utilizan bastante. Ahora, por ejemplo, ¿qué puede pasar o a qué casos se pueden enfrentar ustedes que sí voy a cubrir acá? ¿Qué pasa si yo quiero lanzar una excepción cuando esto esté vacío? Porque normalmente lo que uno podría pensar es que hace el value.get, o bueno, mejor dicho, or else get. Pues sí me hago entender, o sea, puede darse una lógica bastante pesada, porque yo aquí podría hacer el get, esto no va a dar vacío, validar que si ese get es empty o no. Sí, básicamente eso yo me lo puedo saltar con un filter, y con ese filter yo puedo hacer algo como esto. Yo puedo decir value, pongámosle val, y aquí yo puedo decir si val es diferente de empty y val es diferente de isBlank. Sí, esto básicamente lo que va a hacer es retornarme un nuevo optional, pero que ya no cumpla, o que mejor dicho, que cumpla con estas condiciones. Como yo aquí estoy validando que esté empty o blank, pues este nuevo optional ya no va a tener un valor, ya va a lanzar esta excepción. ¿Listo? Vamos a verlo para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, si yo doy run as Java application, esto en teoría va a lanzar la excepción, el valor no está presente. ¿Por qué? Porque yo apliqué este filter. He visto muchos lugares en el código en donde hacen la validación de forma manual, es decir, obtienen un get, después validan si está vacío, y si está vacío lanzan su excepción. Eso lo pueden hacer con este filter y se ahorran un montón de código, y ahí les queda mucho mejor. Ojo, este or else throw no es que forzosamente vaya a lanzar una excepción, va a lanzar una excepción si el valor no está presente. Si yo aquí pongo 4SD, por ejemplo, van a ver que todo esto me retorna un string que le puedo poner, no sé, text, por ejemplo. Yo puedo tratar de imprimirlo acá, text, y aquí yo puedo ejecutar esto. Ejecuto esto y me dice 4SD. En caso de que esto no venga, por ejemplo, supongamos el caso que les decía ahora de un formulario que no obtiene el valor por alguna razón, o alguna lógica de su negocio que está esperando un valor y no lo tiene.
Si el valor viene null, entonces ahí sí va a lanzar la excepción. Esta lógica es mucho más simple de leer en muchos casos y es mucho más pequeña, ¿sí? A veces escucho o veo muchas personas que dicen, es que Java es un lenguaje muy verboso, pero no es que sea verboso, es que a lo largo de los años ya nos han dado las herramientas para que deje de serlo, pero nosotros seguimos utilizando un estándar de programación anticuado en Java cuando Java ya tiene muchas cosas que lo convierten en un lenguaje bastante moderno. Miren, aquí no hay ni un solo condicional, hay un filter y hay un or else throw que ya me retorna el valor final con una lógica de negocio que puede ser perfectamente utilizable en un proyecto real. Como acabas de ver, el manejo de excepciones con Optional puede resultar bastante interesante. Optional me parece que representó en su momento, esto está desde Java 8, creo que ya lo mencioné, representó en su momento una alternativa excelente para todo el tema de los famosos if value o value es igual a null. Ya lo podemos solventar de una forma muy interesante con Optional. Por ejemplo, con Spring Data yo puedo hacer que mis queries retornen un optional. Puedo traer un tutorial en el futuro con esto, pero lo importante es saber utilizar esta variante y ver que a través de un optional puedo reducir significativamente la complejidad de mi código haciendo uso de lo que ya Java me provee. Como lo dije hace unos minutos atrás, muchas veces he visto que se quejan de que Java es un lenguaje verboso, pero a veces es porque no saben o no sabemos utilizar las herramientas que el lenguaje nos provee. Quiero también aprovechar el espacio para invitarte a que adquieras nuestro ebook Java el cambio es la única constante. Tiene un precio bastante bajo y te entrega un maravilloso beneficio, y es que puedes acceder a las actualizaciones de forma gratuita. Haces una vez el pago y, por ejemplo, cuando salga una nueva versión de Java, yo me encargo de que te llegue sin que tengas que pagar nada más. Hay que recordar que en el ebook yo listo la mayoría de cambios más importantes de Java desde la versión 8 hasta la actual, que es la versión 21. La invitación, por supuesto, es a que vayas al link que está aquí o a que entres a la descripción del video, y seguramente el primer link es un vínculo hacia toda la información del ebook. Te agradezco por ver el video hasta el tramo final. La invitación también, como sabrás, es a que consideres hacerte miembro de nuestro canal. Los miembros son personas que tienen una serie de beneficios gracias a un pago que ellos hacen de forma recurrente. Adicionalmente, si no te convence ninguna de estas opciones pero quieres aportar a nuestro trabajo, puedes utilizar la opción de gracias, que te permite hacer una especie de donación que nos ayuda a seguir generando este contenido. Por último, y no menos importante por supuesto, te puedes suscribir sin ningún costo, sin pagar nada. Lo único es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Me gustaría leer tu opinión acerca de este curso, si es que lo has estado siguiendo, o de este video puntualmente. Te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.